De todo me han acusado en esta vida, pero de estar muda nunca. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Bueno, buenas tardes ya, mediodía y 4 minutos. Vamos a comenzar entonces el panel 2, internalización y externalización del control de las movilidades en la región. Yo voy a moderar y le quería pedir a las personas que van a exponer que por favor se atengan a los 15 minutos porque tenemos 4 presentaciones en este panel, ¿ok? Para que podamos tener suficiente espacio para las personas, bueno, dialogar con las ponencias. Entonces, sin más, quisiera darle la palabra. Aquí no sé quién va a hablar, si es Zula o es Soledad o las dos. Las dos, ¿ok? Para su presentación, que bueno, ya les paso la palabra mejor, para que digan, creo que, no, ahí está. ¿En dónde están las fronteras del corredor región andina Centroamérica, México? Analizando las zonas grises del control a los tránsitos irregularizados de ecuatorianos y peruanos. Bueno, muy buenas tardes con todo. Muchas gracias por estar aquí, compartir este espacio. La investigación que o el avance que vamos a presentar con Soledad hoy es sobre las fronteras del corredor región andina Centroamérica-México y recogiendo un poco las experiencias de nuestros trabajos respectivos también con la migración peruana y ecuatoriana y tratando de trazar cómo ha transformado dentro del contexto de los nuevos regímenes y cambios fronterizos que estamos viendo en la época pandémica y pospandémica. Entonces queremos empezar con decir que las realidades que estamos analizando han cambiado bastante. Una parte del corredor, aquí tenemos unas fotos de trabajo de campo que hicimos en 2023 y 2024, donde ven, por ejemplo, el muelle de Necoclí lleno de gente, versus abril de este año. Acá están también la próxima foto. En Lajas Blancas, en Metetín, Panamá, primero lleno de gente y ahora en abril de este año completamente vacío. Asimismo, las canoas que transitaban a los migrantes por una parte de la trayectoria, llenas en agosto 23 cuando fui Soledad y completamente vacías ahora en abril 25. Y lo mismo acá, el campamento al lado panameño, en Metetí, en estas dos épocas. Así que lo que vamos a analizar ahora es realmente algo que, digamos, ya pasó a un momento histórico y ahora estamos en otro momento histórico y vamos a partir nuestra reflexión de ahí. Así que lo que estamos tratando de hacer, bueno, hacemos, en vez de decir lo que vamos a hacer, mejor lo hacemos. Entonces, primero queremos situar rápidamente la migración peruana y ecuatoriana. Para nosotras es una migración que tiene un continuum de décadas. Peruanos van saliendo desde los 20, ecuatorianos desde los 40, y si ustedes se fijan en esa flecha que intentamos capturar, los picos que han tenido ambas movilidades andinas, persisten hasta el presente, con picos que tienen que ver con crisis muy complejas en países de origen. Y a la vez nos interesa resaltar dos cosas más. Frente a peruanos y ecuatorianos en tránsito a Estados Unidos, este país desde los 60 en el contexto de la Guerra Fría impuso visados muy restrictivos a ambas nacionalidades. Desde los 90 se detiene y se deporta a ecuatorianos y peruanos y a la vez Estados Unidos externaliza ese control a México. Desde los 90 los ecuatorianos requerimos visado para México. Entre 2018 y 2021 nos retiraron el visado, luego nos volvieron a imponer y para peruanos hubo un momento de excepcionalidad que volvió a reimponerse al 2024. Nos interesa, como esta es una mesa de externalización, resaltar que ecuatorianos y peruanos pueden entrar a México si tienen visa de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea y en el caso de peruanos, visados japoneses. Entonces, frente a esto, algo que nos parece bien interesante, y ahí es donde estamos enmarcando nuestro problema de investigación, es que si uno mira
la geografía de las Américas, el norte, Estados Unidos y México, explícitamente muestra su carácter restrictivo y punitivo, y el sur, es decir, Perú, Ecuador, Colombia, hasta Panamá, parecería que no hay control o no hay un control estatal deliberado porque no hay visados. Acordémonos que esa es la zona de la comunidad andina, hay libre movilidad y Panamá todavía no nos ha puesto visa a peruanos ni a ecuatorianos. Entonces, Ula querida. La pregunta central que estamos abordando es ver dónde están en esta geografía transcontinental, dónde están y cómo son los regímenes fronterizos que confrontan los migrantes andinos a lo largo del corredor migratorio región andino-Centroamérica. Y queremos caracterizar este nuevo pico del flujo andino entre 21 y 24, que ahorita vamos a comentar por qué este periodo en particular. Queremos comprender los contextos de expulsión en el Perú y en Ecuador que están cambiando. También queremos comprender el modus operandi, podemos decir, de los regímenes fronterizos que operan en este corredor frente a estas dos poblaciones en el tiempo demarcado. Y indirectamente, al escoger estas dos nacionalidades andinas, queremos también contribuir a desvenezolanizar la atención analítica de estos flujos por el corredor. Entonces, el argumento que estamos esbozando, y nos va a encantar recibir sus comentarios, es que al contrario de lo que oficialmente sucedió entre 2020 y 2024, cuando el discurso estatal, ustedes se acordarán que era reforzar el orden, el control y aparentemente el freno a la migración en tránsito, se firmaron acuerdos, ahí viene la iniciativa de Los Ángeles, que todos firmaban para contener esa movilidad en tránsito. El Estado frente a la movilidad de ecuatorianos y peruanos no es el que detente el monopolio del control a la movilidad fronteriza, porque realmente es esquiva, opaca y de alguna manera se vuelve hasta intermitente en los lugares en que hemos analizado. Y a partir de las experiencias vividas y de reconstruir los tránsitos, hemos identificado 3 prácticas de control que son interrelacionadas, traslapadas y funcionando unas sostenidamente y otras intermitentemente, que están siendo implementadas por actores estatales, no estatales, criminales, humanitarios y sociales, que son los que conforman estos regímenes fronterizos situados en ese corredor. Para nosotras, y esto es lo que estamos empezando a pensar en conjunto, es que estas prácticas emergen en esta zona gris, y este es un concepto que lo tomamos de Aullero, de Javier Aullero, donde dice que las formas de violencia tienen una lógica que solo puede comprenderse desde un análisis empírico muy atento de realidades sociales y culturales en el territorio, y las 3 prácticas que queremos analizar son la criminalización selectiva y episódica, una ambigüedad en la permisividad y colusión entre el control estatal y los actores locales, y prácticas económicas ilegales e ilícitas. Y lo que queremos insistir es que esas 3 prácticas convergen, coexisten, no es que está una u otra, sino que es todo simultáneo y a la vez, y por eso es tan difícil analizar. Hemos pensado que estas prácticas están presentes, por un lado, sosteniendo la circulación de ecuatorianos y peruanos, por supuesto que se externaliza hacia otras nacionalidades, pero este es el foco de nuestro trabajo, y eso sirve para que exista una economía ilícita e ilegal que genera altísimos réditos económicos en esa zona gris, en esos espacios. Y es frente a esos regímenes fronterizos en esa zona gris que la lucha migrante en tránsito se ha redoblado. Ula. Entonces, nos apoyamos en una perspectiva analítica, empezando por trabajos sobre regímenes fronterizos, que muchos acá trabajan dentro de este marco teórico también de descentrar el Estado, la perspectiva del Estado, y analizar los ensamblajes heterogéneos y también cambiantes de actores estatales, no estatales, criminales, humanitarios y sociales, instituciones, infraestructuras y logísticas,
prácticas, discursos, etcétera, con el objetivo de garantizar la continuidad de la circulación del capital, y eso lo tomamos de Masadra y Nelson. Y también, como comentó Soledad ahora, estamos apoyándonos en las teorizaciones de Javier Ollero sobre la zona gris como un espacio social donde los límites entre lo legal y ilegal y lo estatal y lo criminal está permitiendo formas de gobernabilidad informal y clientelar. Y estamos viendo eso en distintos puntos de este corredor, con distintos actores, etcétera. Y esta articulación opaca y violenta no solo se sostiene en un orden social en contexto de pobreza estructural, sino también reproduce relaciones de dominación y exclusión profundamente desiguales, que es el argumento de Ollero. Y por último, también nos nutrimos del trabajo de Benadas sobre la ilegibilidad de las prácticas estatales. La presencia estatal puede ser simultáneamente omnipresente y esquiva, eso es lo que dice Das, y esa opacidad y elegibilidad es una característica constitutiva del modo de poder en el que funciona y se ejerce y se experimenta el poder estatal. Como metodología rápidamente, por un lado, nosotras hicimos exploración etnográfica en Metetí y en Necoclí, ambas en distintos momentos, y luego lo que hemos estado haciendo y nos ha ayudado muchísimo es la reconstrucción de trayectorias de tránsito desde el destino. ¿Por qué? Hemos podido reconstruir las experiencias de ecuatorianos y peruanos en Chicago y Nueva York, y eso ayuda a que la población con la que de las que hemos aprendido tanto logren situar todo el corredor y a la vez, como les vamos a explicar, ayudarnos a entender dónde son esos nodos críticos en esos estrechos. También como forma metodológica hemos partido ese corredor en dos estrechos distintos, el estrecho 1, que es el que conecta Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, y el subsiguiente, que es el que conecta a Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Esto nos está ayudando, además de entender las distintas experiencias en las que convergen algunas experiencias de esa zona gris y por otras divergentes que les vamos a mostrar ahora mismo. Dale. Y solo rápidamente, estos puntos de convergencia entre ambas migraciones andinas, donde hemos podido ver primero una fuerte represión durante la pandemia, un declive ¿cómo se dice? Un surgimiento de la pobreza y un boom migratorio, un nuevo pico a partir del 2022 en ambos casos. Mientras en el caso ecuatoriano, cuando se eliminó el visado, el libre ingreso a México para los ecuatorianos en 21, ya empezó fuertemente las salidas por el Darién, mientras en el caso de los peruanos empezaron con gente de menos recursos, pero donde justo tuvo un pequeño pic fue después de abril 24, cuando ya se empezó a requerir visa para los peruanos en México. Entonces, los puntos de convergencia también es un acelerado deterioro en el origen, empobrecimiento, estallido social, un incremento sin precedentes de violencia y de narcoviolencia por crimen organizado. Muchos ecuatorianos y peruanos son desplazados internos y ahora transnacionales, y las rutas, como les acabo de mencionar. También otro elemento que se caracteriza en ambas migraciones es que son familias en ruta, diversas configuraciones familiares, sean familias nucleares o extendidas, y en el caso ecuatoriano también muchas familias indígenas de comunidades quichuas en el sur de Ecuador, donde ambos hemos trabajado. Me toca también, ya. Listo.
Entonces, el corredor que estamos mirando capta, eso es importante y muchos acá lo saben también y lo han trabajado, capta atención mediática, política y investigativa desde 2016, con la crisis de los cubanos en Ecuador y la salida de cubanos y haitianos también, migrantes de países, de países africanos también, y ahí es donde se empiezan y se multiplican las migraciones globales por el Darién. Entonces tenemos entre 2016 y 23 el número de migrantes que cruzaron ese corredor se disparó de 30.000 a más de 500.000. Y dentro de estos flujos estaban una cantidad muy grande de ecuatorianos que en algún momento se pasaron a ser la segunda nacionalidad cruzando el Darién, y en menor grado los peruanos. Ok, entonces este es el primer análisis que hacemos del estrecho 1, que es Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, y les enfatizamos en esta paradoja. Ese es el estrecho donde no hay control de visado, aparentemente, ¿no es cierto? Y aunque no hay control de visado, y ahí empiezan estas tres prácticas de la zona gris, los testimonios recogidos confirman que, por un lado, la policía colombiana aborda buses en ruta, ¿no es cierto?, extorsiona a migrantes ecuatorianos o realiza detenciones en ruta con el fin de prolongar la travesía si no se efectúa un pago bajo amenaza de detención o deportación. Por otro lado, Panamá ambiguamente permite el ingreso irregularizado por la frontera del Darién, pero desde julio de 2024 ya se externaliza la frontera de Estados Unidos hasta Panamá y ecuatorianos comienzan a ser detenidos y deportados. Por otro lado, Necoclí se vuelve una de las zonas más complejas y más nítidas a la vez para captar paradójicamente esa zona gris, pues como ustedes saben, allí lo que opera, el modus operandi en el cruce migratorio por el Darién está en manos del actor, como localmente se conoce al Clan del Golfo, y eso implica que los migrantes tengan que pagar para poder cruzar. Ahora vamos a oír el testimonio de un migrante, y luego tienen que, después de cruzar toda la complejidad de la selva, entran a Metetí, donde el modus operandi en el cruce post-Darién está bajo acuerdos tácitos de colaboración entre el Estado y distintos actores locales, indígenas de Emberagua Unú, por ejemplo, de la comarca Lajas Blancas, son quienes están llevando a migrantes en ruta por el río Chucunaque, o bajo acuerdos tácitos con el sindicato de choferes del Darién, son ellos quienes cobran para que los migrantes salgan a Costa Rica, y esto ha permitido la configuración de lo que estamos tratando de entender: economías del taxi en Ecuador, economías del transporte terrestre en Colombia, economías del espera, economías del cruce en la selva, economía de la piragua, la economía de la espera, la economía del transporte y, por supuesto, la economía de violencia y la muerte. Estas economías, que además es algo que también hemos conversado en diálogo con Luciana y Andreas Feldman, es parte de toda una dinámica complejísima que se externaliza y se extiende a distintas otras nacionalidades. Acá les queremos mostrar el testimonio de... Les muestro un testimonio y vamos a las conclusiones. El testimonio de Denis, que dice así: en Medellín, la señora que vendía los pasajes del bus nos cobró más, los policías colombianos nos amenazaron con deportar si no les dábamos dólares, y luego, para entrar a la selva, los guías, que son como guardias de la puerta del Darién, nos decían que no les pagábamos o no nos daban manecillas de colores y no podíamos seguir. A los ecuatorianos nos ven como billeteras con pies, o pagamos o no pasamos, y los que controlan todos son los paracos. Entonces, solamente para pasar rápido a la segunda parte del corredor, lo único que queda decir ahí, que no tenemos más tiempo, es que en esta parte del corredor, a pesar de que no hay control de visado, o sea, los peruanos no necesitan, los ecuatorianos sí, pero no hay control si no hay formas de criminalización selectiva. Algo que nos llamó la atención de la zona gris también es que en los relatos prácticamente el cruce, por ejemplo, por Nicaragua, la gente no lo menciona, o sea, es como si fuera ya una cosa muy llevadera después de la salida del Darién. Y yo creo que pasamos a las conclusiones.
Y para cerrar, entonces, de esa pregunta que nos hacíamos, ¿dónde están y cómo son los regímenes fronterizos frente a ecuatorianos y peruanos en tránsito? No están en los espacios de control oficial, por supuesto, sino en lugares sociales menos evidentes, pero mucho más violentos y complejos, como les hemos mostrado. Y lo que queremos tratar ahora de continuar expandiendo en el análisis es cómo esos regímenes fronterizos situados, que son heterogéneos, cambiantes, ambiguos, son parte de la economía de esos lugares, que generan economías fronterizas que además son extremadamente volátiles, van cambiando y se van difuminando y ahora parado. Y creemos, y eso podemos ampliarlo en las preguntas, a partir de la llegada de Trump 2.0, estas dos poblaciones pararon su salida, se ha detenido la salida de ecuatorianos y peruanos y por lo tanto toda esta película que les hemos mostrado nos revela mucho de cómo está operando de rápido el tránsito en esa región. Gracias. Muchas gracias a Soledad y Aula. Vayan guardando las preguntas, que ya vi que esto va a ser una sesión bastante acalorada. A ver, ahora vamos con Gustavo Díaz. Y bueno, su coautor es Julio De Angelo, pero no está aquí. Y es una presentación sobre el Aeropuerto Internacional de Confins en Minas Gerais, de donde vengo yo, y él también. Un análisis crítico sobre la participación logística y política de Brasil en la actual operación de deportaciones desde los Estados Unidos. Ô, Gustavo, vou te mandar mensagem quando acabar o tempo. Tá? Que projeto? Eles estão fazendo aqui, pode deixar. Isso, aí você pode passar depois que eles colocarem aqui. Eu subi. Dan tiempo extra. Sí. Pido. Giselle, le dan tiempo extra. ¿A quién? ¿A él? ¿Por qué? Se demoran en poner el pido. No, yo no estoy contando el tiempo todavía. ¿Ya? Ok. Pronto. Buenas tardes. Buenas tardes a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês e, por fim, conhecer em pessoa a muitas e muitos de vocês. Lamentablemente não hablo espanhol, assim que lerei Assim que lerei minha breve apresentação. O que quero compartilhar hoje de maneira muito sucinta e dentro do tempo disponível é panorama general da investigação que Julio e eu desarrollaremos durante os próximos 4 anos, através de projeto coordenado por ele e financiado inicialmente pela Agência Brasileira de Fomento à Investigação, el CNPq. Foi aprovado depois de que submetimos o resumo para este nosso encontro. Por lo tanto, esta apresentação já não é exatamente a que aparece no programa. La propuesta busca dar continuidad a una investigación que vengo desarrollando desde 2019 sobre las deportaciones de brasileños desde Estados Unidos hacia Minas Gerais a través de vuelos fletados. Esta investigación surge de una confluencia de eventos, la pandemia de COVID-19 como principal detonante, mi ingresso ao coletivo de investigadores de mobilidade, a redação do artículo Detention, Death and Deportation, Rebordering Brazilian Migrants Under Bolsonarism and the Pandemic, em colaboração com Bruno e Isadora, para dossiê organizado por Soledad, Stephen e Nicolas, e a continuidade do tema em colunas que vengo escrevendo para a Latinoamérica 21.
No obstante, há lagunas importantes que buscamos agora explorar. Em primeiro lugar, os dados do aeroporto de Confins não reflejam o total de brasileiros deportados. Se trata unicamente de aqueles que chegam em vuelos fletados desde Estados Unidos hacia Minas Gerais. Sabemos, por exemplo, que também há deportações de brasileiros hacia México. Oh, quem mudou? Especialmente no marco do programa Quédate em México. Sin embargo, esto sigue sendo ampliamente ignorado em Brasil, sobretudo por el governo e os meios de comunicação. Em segundo lugar, nos interessa compreender quem são essas pessoas deportadas desde 2019 através do aeroporto de Confins. Para isso, planejamos realizar entrevista com alguns destes. Para esses dois primeiros pontos de esta investigação, realizaremos trabalho de campo multissituado em Brasil e México. Queremos localizar algumas destas pessoas deportadas, conhecer os espaços que têm à sua disposição em território mexicano e reconstruir deste lugar de los hechos o recorrido de la deportação. Sin embargo, estas duas etapas começam só no segundo semestre. Lo que ya hemos iniciado es el tercer punto y el cuarto punto. El tercer punto investiga las denuncias de violencia ejercida por las compañías aéreas involucradas en estos vuelos. Nuestro objetivo es entender cuáles son estas tres empresas responsáveis de la deportación aérea de más de 12.000 brasileños y cómo se insertan en una infraestructura más amplia, creando aquí un diálogo con la investigación conducida por Caio y Bruno. Entendemos que ela é composta por uma rede de empresas, mercado financeiro e maior presença governamental. Por exemplo, outras aerolíneas, cárceres privados, empresas de saúde, tecnologias de vigilância, transporte, telecomunicações, tarjeta de créditos, companhias de armamento e seus vínculos com o governo dos Estados Unidos, a CBP, a Nasdaq e a Bolsa de Valores de Nova York. Em outras palavras, buscamos entender esta rede complexa de indústrias, sectores de serviços e mercados financeiros implicada no processo de deportação. Uma laguna oscura, pero muito lucrativa que se encontra entre a jornada migratória de brasileiros hacia os Estados Unidos e sua chegada a Minas Gerais através da deportação. Esses pontos se sostiene uma revisão extensa de informações, informes elaborados por coletivos em defesa de pessoas em situação migratória, grupos de pesquisa, periodistas e ativistas especializados em la infiltração de informação. A lo largo deste processo, também esperamos acercar-nos com mais solidez a los debates desarrollados por las redes aqui presentes. Compartilhando com vocês nossos hallazgos, queremos conhecer com maior profundidade as condições vividas por outras nacionalidades latino-americanas e caribenhas e aportar ao debate a experiência brasileira, que muitas vezes em nosso país se encontra desconectada do contexto migratório regional. Outro aspecto que desejo destacar é a importância deste projeto. Não sei se é de conhecimento general, pero em Brasil vivíamos uma espécie de crise de los números, respecto ao total de pessoas deportadas por estes vuelos a Minas Gerais. A esto se suma desconhecimento sobre o que ocorre em México e sobre possíveis deportações a outros destinos distintos desse país. Durante mais de 5 anos, he acompanhado personalmente junto ao aeroporto de Confins as cifras entregadas por las próprias aerolíneas. Según estos dados, hasta abril ha sido deportado mais de 12.000 brasileiros em 126 vuelos. No obstante, o próprio aeroporto de Confins desconhece essa cifra. Ha dejado claro que não tienes interesse também em conhecê-la. Esta falta de informação se deve ao câmbio de equipo encargado deste dado por parte da empresa administradora, sem continuidade no registro histórico. Por
Por su parte, el gobierno brasileño, tras el incidente ocurrido en Manaus, en enero de este año, reconoció no tener datos precisos sobre el total de personas deportadas. La Policía Federal, por otro lado, ha comunicado cifras muy por debajo de la realidad y, ao ser consultada, remite a bases de dados que claramente não contemplam estes registros. E, finalmente, os meios de comunicação, ao não seguir o fenômeno de maneira constante, também terminam reportando cifras errôneas. Em resumo, estamos assistindo a um perdido destes dados. Lo que Julio e eu hemos conseguido construir é uma continuidade desses registros. Sin embargo, desde o incidente de Manaus, o aeropuerto ha dejado cada vez mais claro seu desinteresse em colaborar com nós, com nossa base de dados. Por isso, um dos objetivos centrais desta investigação é manter essa base ativa e não perder esse arquivo. Finalmente, através de Latinoamérica 21 e outros canais similares que podemos encontrar no caminho, pretendemos seguir publicando colunas e textos breves que denunciem esta política unilateral definida por Estados Unidos durante o primeiro mandato de Trump e posteriormente adotada por los governos de Bolsonaro e Lula. Para nós, estes canais han sido fundamentais para chegar a um público brasileiro mais allá do acadêmico e para dar visibilidade ao tema na grande prensa, que dentro de suas limitações nos ha buscado e permite exponer esta violência que atraviesa a sociedade brasileira. Isso é todo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Gustavo. Increíble con el tiempo. Ok. Ahora vamos con la tercera ponencia de Bruno Miranda y Caio Fernandes, el Aeropuerto Internacional de São Paulo en el régimen global de las movilidades. No sé quién va a hablar, creo que los dos. ¿Sí? Sí, voy a intentar hablar español. Pensé que estabas ahí, perdón. No, perdón, pensé que estabas al lado de él, que no se ve de aquí. Caio, va. Bueno, gracias. Es un gusto estar aquí. Después, bueno, de tanto tiempo, ver personas que vimos muchísimas veces virtualmente. Voy a intentar hablar español y rápido, entonces así que algunas palabras en portugués son esperadas, pero ojalá entiendan. Bueno, Bruno y yo estamos, presentando un proyecto que está en su punto todavía inicial y que se arrancó al fin del año pasado con la muerte de un pasajero inmigrante africano en el aeropuerto de Guarulhos o Internacional de São Paulo, es lo mismo. Y bueno, desde ahí nos quedamos reflexionando acerca de, el rol que el Aeropuerto Internacional de São Paulo está teniendo en el régimen global de movilidades. También hicimos la reflexión con dos otras compañeras, Julia Escavit y María Paiva, que no están aquí lamentablemente, y ahora más recién con Gustavo y Julio también. Y bueno, el Aeropuerto Internacional de São Paulo es ahorita el tercer aeropuerto más movimentado de la América Latina, tras solamente de Ciudad de México y Bogotá. Así que hay muchas conexiones transcontinentales con muchos de los países del sur global y por lo tanto se tornó como un nodo de la entrada en el continente. Y bueno, es un poco eso que estamos intentando pensar y reflexionar acerca. Sí. Las reflexiones iniciales también están en el punto teórico, porque, nos quedamos pensando en cómo interpretar los aeropuertos específicamente en este contexto de las Américas. Y en el cruce, obviamente, de la teoría o de las teorías de las movilidades, pero con su cruce con las teorías de la infraestructura y cómo las infraestructuras pueden explicitar las racionalidades políticas puestas en práctica y las disputas y las tensiones ahí también. Entonces, nos quedamos ahí intentando reflexionar
obviamente en conjunto con muchos actores y autoras, las características de esta infraestructura que, bueno, pensamos como formales o informales, entonces como aeropuertos, puertos, albergues, cafés, ocupaciones, campamentos, etc. También para observar sus funciones específicas, por ejemplo, en el aeropuerto sus accesos desiguales, pero también los aspectos sistémicos y conexiones con otras infraestructuras que, bueno, también siguen muy importantes para el control y también para la agencia migrante desde São Paulo. También pensando un poco la constante transformación y múltiples funciones de la infraestructura, entonces mucho más un proceso constante de infraestructuración que algo terminado y dado. Y bueno, desde su financiamiento, manutención, a diferentes actores que están allí, las subversiones de la concepción original de las infraestructuras también. Y finalmente también las simbologías y representaciones que, bueno, ciertas infraestructuras representan y cómo también están conectadas con las prácticas efectivas como progreso, desarrollo, atraso, abandono, etc. Entonces es un poco de ahí que estamos pensando. Finalmente, estamos atentos a dos dinámicas más recientes que se pasan y se pasaron en el aeropuerto, sobre todo desde 2021, que son dinámicas distintas, pero se conectan en dos puntos que vamos a apuntar. La primera es la migración afgana a Brasil, que, bueno, ocurre desde septiembre de 2021 por cuenta de una política de visado humanitario del gobierno brasileño que se pasó. Y que, bueno, los nacionales afganos podrían solicitar el visa en 6 embajadas de países vecinos porque Brasil no tiene representación diplomática ahí. Y aproximadamente 12.500 personas llegaron desde este periodo de septiembre de 2021. Y bueno, prácticamente todos llegaron por el aeropuerto de Guarulhos o São Paulo. Así que es una infraestructura también central para viabilizar ciertas políticas del gobierno. Y ahí si miramos el gráfico, tenemos como una parte de entrada, son las partes azules, y una parte central más amplia. También las salidas en rojo, y bueno, son números muy subestimados. Las salidas son muchísimas de los migrantes afganos, sobre todo, obviamente, para Estados Unidos y Canadá. Y al final vemos como un decreciente el número y sobre eso también vamos a hablar un poquito. Pero una cosa importante también es que, bueno, cuando llegaban al aeropuerto no tenían para dónde ir y se quedaban ahí como atrapados o en una situación de espera y para, bueno, y desde ahí se operaba muchas cosas, se pasaban muchas cosas hasta que, bueno, tomó algunos meses para el gobierno brasileño crear algunos albergues para ahí sí como direccionar a esas personas. Así, por eso que enfatizar el carácter sistémico, el componente sistémico que están como, van creando otras infraestructuras para trabajar o, bueno, operacionalizar esta migración. Y la otra dinámica que es, bueno, se pasa con un poco más fuerza desde 2016, bueno, desde antes, pero desde 2016 los números ahí que vimos en azul son las solicitaciones de asilo hechas exclusivamente en el aeropuerto. Y bueno, están ahí más o menos constantes. 2020 por cuenta de la pandemia hay un número un poco más bajo. Pero dos cosas son importantes ahí, que son desde 2014, 15, 16, hay muchos casos y denuncias de personas que se quedan atrapadas en una área del aeropuerto que se llama área restrita, que fue donde este migrante africano murió en octubre del año pasado. Y bueno, el procesamiento de la solicitación del asilo era como muy lenta y obviamente también el gobierno no hizo nada para acelerar esta
este atrapamiento. Y bueno, era una situación muy fuerte en el aeropuerto y que se radicalizó especialmente en 2023 y 2024. Y es ahí como un recorte temporal muy importante porque más allá en el gráfico se observa como la entrada de muchas personas de Vietnam, Nepal e India, como 70% de las personas que solicitaron asilo en el aeropuerto en 2023-2024 son de esas nacionalidades. Y desde ahí se alertó a las autoridades como, bueno, el aeropuerto está sirviendo como un punto de ruta a los Estados Unidos y Canadá. Y porque, bueno, no eran como nacionalidades comunes, se toman los datos. Y entonces, esas dos dinámicas, como dos tipos de atrapamiento, una fuera en la parte pública del aeropuerto, otra en la área restricta, y dos migraciones que desarrollaron como maneras de salir de Brasil hacia los Estados Unidos que desencadenaron como transformaciones muy profundas y respuestas restrictivas del gobierno brasileño. Que, bueno, y ahí, bueno, es un poco lo que conecta estos dos grupos, algunas llamadas de noticias como que muestran un poco la trayectoria de esta historia, como los atrapamientos, los afganos llegando y finalmente a la derecha abajo, como el aeropuerto entró en la rota clandestina de las migraciones. Y ahí, bueno, muchos discursos de criminalización, de, bueno, que se impulsionaron también esas medidas y se respaldaron también esas medidas de gobierno. Que, bueno, son dos, una para cada una de esas dinámicas. En septiembre de 2023, Brasil restringió el número de embajadas en las que los afganos podrían solicitar refugio, de 6 para 2 solamente, y condicionó la llegada de los afganos a una especie de patrocinio por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que lo hizo esta migración caer bruscamente, como se lembra en el gráfico, prácticamente se encerra estas migraciones. Y bueno, del otro lado, en agosto del año pasado entró en vigor una ley que prohíbe a las personas en tránsito buscar refugio en el aeropuerto. Y eso es importante porque es una dinámica muy particular. Especialmente los migrantes de India, Nepal y Vietnam necesitan de visa para entrar a Brasil. Entonces lo que hacían era comprar el pasaje para Bolivia, que no necesitaban o podrían solicitar en el aeropuerto. Pero en el periodo de tránsito, ahí sí solicitaban asilo en Brasil y adentraban el país. Y eso fue lo que el gobierno brasileño prohibió, bajo 3 discursos o narrativas. La lucha contra el tráfico de seres humanos, que es, bueno, muy conocido por nosotros en muchas partes del mundo. También como una especie estamos ofreciendo protección a los migrantes, como a través de un discurso de victimización de la migración. Y también he producido una división moral entre el verdadero y falso refugiado. La expresión es como uso indebido del refugio. Bueno, entonces, estas reflexiones todavía iniciales y los resultados también nos llevaron a comprender cómo el aeropuerto de São Paulo, que representa muchas de las tensiones también en los corredores migratorios de las Américas, justamente porque posibilita la entrada de la migración y la agencia migrante para entrar al continente por muchas razones. Pero también desde ahí es una infraestructura clave para la externalización de las fronteras, porque es como una área muy importante de se poner, no sé, un tapón que se habla, como se llama. Y bueno, ahí se utiliza mucho de los actores, las políticas que están ahí actuando en el aeropuerto y que van desde el humanitario hasta la policía también, como es muy, muy diverso. Entonces, bueno, ese es un poquito que Bruno, yo y estamos pensando un poco acerca de este cruzamiento de movilidad y las infraestructuras con el enfoque en los aeropuertos. Y bueno, ojalá tengan mi comprendido. Gracias.
Están dando un show estos brasileros aquí hoy, ¿ah? Ok, y ahora vamos a la última presentación de Aletia Fernández Larreguera y Luciana Gandini y Marisol. Bueno, y creo que van a hablar las dos, ¿no, Lu? El título es Itinerarios de extorsión y humanitarismo en los tránsitos de personas venezolanas por México. Bueno, ahora buenas tardes. Antes dije buenos días, ahora buenas tardes. Qué lindo que está poniéndose esta conversación. Vamos a presentar un trabajo que también está en proceso. Tenemos un levantamiento de campo, pero estamos en un momento de análisis todavía de la información. Y el trabajo se llama Itinerarios de extorsión y humanitarismo en los tránsitos de personas venezolanas en México. Y aunque yo misma he escrito mucho en muchos cierres de muchos trabajos, hay que desvenezolanizar el asunto, lo cierto es que la práctica nos muestra que también hay que mirar qué sigue pasando con la población venezolana, y es un poco el interés de este trabajo. Y particularmente nosotros partimos de un punto que para nosotros es un punto de quiebre, que es la imposición de visa turista en México para personas venezolanas. Porque si bien esto ya venía ocurriendo con otros países y tras la imposición de México hay una catarata de otras visas que se imponen, lo cierto es que marca un punto de quiebre porque México era un lugar donde la población venezolana venía, ahora no vamos a hablar mucho de eso hacia atrás, pero venía de manera aérea, más selecta, un tipo de población diferente, y cuando esto ocurre, que es en el contexto justo del inicio de la pospandemia, se conjuga con un cambio de políticas de norte a sur y de sur a norte, con la reemergencia de un patrón migratorio pospandémico afectado por un conjunto de crisis simultáneas, y eso claramente cambia el patrón hemisférico de todo el continente. Entonces, simplemente creo que este gráfico es claramente habla por sí solo, ¿no? O sea, hasta el momento del visado, que no había visado, los ingresos de personas venezolanas vía aérea en México iban increyendo claramente, y desde el momento del visado decrecen, pero crecen y superan en cantidad la cantidad de ingresos irregulares. Esto fortalece algo que se ha dicho muchísimo en la literatura en Europa y que lo hemos dicho también en América Latina, que es cómo las políticas irregularizan la población, y esto es clarísimo. Y entonces, si nosotros miramos qué pasó en el Darién, claramente el Darién se venezolanizó, ¿no? O sea, porque desde el momento exacto en que la visa se impone, el 60-65% de los cruces hasta el año pasado, desde enero para acá es otra obra de teatro, pero hasta ahí seguía siendo 60-65% de población venezolana. Entonces, eso claramente reconfigura el tránsito, el escenario, el corredor migratorio, como ya explicaban las colegas, y lo que termina recibiendo México muy distinto a lo que pasaba con anterioridad. En ese sentido, entonces, nosotros iniciamos este proyecto sobre gobernanza de los flujos hemisféricos latinoamericanos. Básicamente estamos tratando de entender los desafíos jurídicos y políticos que esto implica, pero de la mano también iniciamos el proyecto de Caminar al que nos referimos hace rato y que ya Victoria comentará posteriormente en un panel, que tenía mucho que ver con los itinerarios documentales de personas venezolanas en 8 países en América Latina. Entonces, un poco hicieron convergencia estos dos proyectos con la intención también de estudiar las trayectorias de movilidad de las personas venezolanas que arriban o transitan al territorio mexicano, entendiéndolos como una nueva expresión de la movilidad intrarregional, y también como con una mirada del desafío de las gobernanzas de las migraciones en el continente americano, ¿no? Y un objetivo secundario que teníamos en este proyecto era comprender las dinámicas actuales para el financiamiento de los proyectos migratorios, que incluyen formas heterogéneas de remesar, prestar, obsequiar dinero, y el origen también de las diversas fuentes que forman parte de este ensamblaje. Este es un punto que todavía no estamos abordando tanto, pero que estamos mirando más también cómo interviene un conjunto amplio de actores en estos trayectos. En ese sentido, entonces, tenemos 3 preguntas de investigación que están guiando un poco este análisis.
Una es, en este contexto creciente de securitización y militarización fronteriza, cómo ha afectado la imposición de visa, de este visado a las personas venezolanas, en tanto estrategias de tránsito y acceso al territorio mexicano. En segundo lugar, de qué manera la construcción de la irregularidad por parte del Estado ha expuesto a las personas venezolanas a diversos riesgos y redes de extorsión en las que participan actores legales, extralegales y criminales. Y en tercer lugar, cómo coexiste la estructura humanitaria con el régimen legal e ilegal de control fronterizo y qué impacto tienen los itinerarios de movilidad de las personas venezolanas. Entonces, bueno, el objetivo del paper va por ese lado, ¿no? Analizar estos itinerarios de extorsión y humanitarismo documentados en los tránsitos de personas venezolanas que ingresaron a México después de la imposición del visado en fin de enero del 2022. Lo que hicimos fue, realizamos 21 entrevistas a profundidad de personas venezolanas en la Ciudad de México entre noviembre del 2023 y febrero del 2024. A varios de ellos los hemos recontactado posteriormente por la convergencia de otros proyectos. Nuestro interés central tenía que ver también con tratar de entrevistar a personas venezolanas que tuvieran otros trayectos previos, ¿no? Es decir, segundos y terceros movimientos bajo los datos que conocíamos hasta ese momento, y es que, de acuerdo a un levantamiento que hizo ACNUR en el Darién, a fines del 2023, 45% de los venezolanos venían de Venezuela y el otro 55% venía de otros países. Entonces también estábamos muy interesados en entender cómo llegamos a ese momento con segundos, terceros, cuartos y otros múltiples movimientos, ¿no? Y ya para pasarle la palabra a Letia, solo quisiera como poner en perspectiva algunas premisas y algunas ideas que son con las que empezamos a discutir sobre este paper, ¿no? En primer lugar, esta noción de que entendemos que la gobernanza migratoria en América Latina está experimentando o venía experimentando una redefinición del papel de las fronteras y sus límites, con lo que entendemos como un uso y desuso discrecional, fruto de una combinación de políticas migratorias aparentemente contradictorias, ¿no? Y eso es interesante. Las colegas hablaron más en detalle sobre la externalización y el control, y claramente este es un lado de la moneda, ¿no? Es decir, por un lado aparece este lado de militarización, refuerzo del control, prácticas y procedimientos específicos en las fronteras y dentro de los territorios, incluidas deportaciones al interior, tácticas de detención, disuasión, dispersión territorial, un conjunto de elementos que van en ese sentido. Pero cuando ese lado de la moneda no funcionaba, y estoy hablando hasta diciembre o enero, de aquí tenemos que reinterpretar lo que está pasando, muchos de los países de América Latina empezaron a usar una estrategia que es la de dejar pasar, ¿no? Entonces hubo una combinación que es el fruto, al final, este tránsito irregularizado que queremos ver, es fruto de esta aparente combinación de políticas, unas controlando, seleccionando población, diseccionando, etcétera, y otra en realidad pasando el problema al que le sigue, ¿no? Entonces, eso generó una eclosión que terminó explotando en el continente, en México, ¿no? Claramente, México siempre tuvo ese papel tapón, vertical, etcétera, pero ahora más que nunca está en un lugar de muy difícil resolución porque hace eclosión esta tensión de ambas estrategias. Finalizo para pasarle la palabra a Letia diciendo que esto lo que nos muestra es la prevalencia de un enfoque pragmático de la gobernanza migratoria, donde no solo son los estados los que están moldeando y dando luz a esta combinación de políticas, sino que hay un conjunto heterogéneo de actores en una variedad amplia de lo lícito, ilícito, legal e ilegal, que moldean esta gobernanza migratoria y moldean entonces estos tránsitos e itinerarios. Gracias. Bueno, obviamente que tenemos, como lo dijo Luciana, es un paper que está en desarrollo, ¿no? Hay varias líneas analíticas, pero algo que ha sido fundamental es que hemos encontrado, bueno, coinciden, por supuesto, este asunto de la imposición de la visa, también con una militarización directa, frontal, en el acceso a territorio mexicano, desde que la Guardia Nacional tiene presencia en frontera sur, ampliamente también en frontera norte, por supuesto, y entonces aumenta la criminalización
situación que ya venía, por supuesto, llevamos ya 3 décadas de una militarización que era de alguna forma que estaba en ciertos momentos de coyuntura en las fronteras, pero ahora de manera permanente. Y esta securitización fronteriza también ha aumentado a la par de lo que se llaman las fronteras humanitarias. ¿Qué quiere decir esto? Lo sabemos, lo hemos visto, que hay una industria humanitaria que ha crecido muchísimo. Pensemos en lo que era Tapachula hace 8 años y lo que es Tapachula hoy, y junto con esa industria humanitarista que también hay que complejizarlo, no es que existe solamente ciertos actores humanitarios, hay una diversificación, pues estamos analizando que existe de alguna manera, ¿no? Para que exista esa industria humanitarista tan amplia, pues es porque las personas están también en muchísimo riesgo y con altas violaciones a los derechos humanos. Pero también existe, lo que estamos viendo con las narrativas, pues que los mismos actores estatales pueden ser actores punitivos que controlan el acceso a territorio, pero que también pueden de alguna manera generar ciertas ayudas humanitarias, y ahí hay una beta analítica muy interesante que se ve en las narraciones de las personas como el actor punitivo o el que castiga, el que detiene, también puede ser un actor que permite que las personas puedan sobrevivir el tránsito. A la par de eso, hay otros actores que son estas economías formales, algunas, otras informales, otras son ilegales, muy similar a lo que Soledad y Ula estaban presentando, que se van configurando, ¿no? Con estas series de trayectorias que hemos estado empezando a analizar, trayectorias de extorsión y humanitarismo. Las narrativas nos están mostrando, así como existen detenciones arbitrarias, inclusive tenemos casos de uso de fuerza por parte del Estado, de serias violaciones a los derechos humanos, detenciones que pueden llegar a la desaparición temporal por parte de la Guardia Nacional, de las policías estatales, pero también tenemos testimonios donde las personas están siendo rescatadas, apoyadas, ayudadas. Todo coexiste en un mismo sistema. Entonces vamos a presentar muy brevemente 3 diferentes temáticas que vemos en los testimonios. Obviamente, este es tal vez algo que hemos trabajado más con anterioridad, testimonios de detención y extorsión. Nos agarró la migra aquí en México, le di 600 pesos en Huatulco, eso es Oaxaca, nos bajaron del bus, nos dejaron un rato, pero no pidieron los documentos. El tipo llegó y de dónde es que venía, un salvadoreño, le quitaron 3,000 pesos, a nosotros 600 pesos. El tema de retenes carreteros, ¿no? O sea, sabemos que hoy en México más del 60% de las detenciones están sucediendo en vías carreteras, entonces nos interesa muchísimo en los itinerarios que estamos estudiando también identificar esto que se conecta con la presentación anterior, las infraestructuras violentas y cómo los retenes también están teniendo ahí una función muy importante. Y este último testimonio, nos engañaron, nos dijeron que nos iban a trasladar para darnos ayuda a un albergue y cuando llegamos fuimos detenidos. ¿Cómo todavía existe en México con este eufemismo que la ley de migración llama a las estaciones migratorias espacios de alojamiento? Pero también ahí es muy importante pensar que estas medidas de las alternativas a la detención derivan a muchas familias a los centros de asistencia social, que en realidad son otras formas de detención migratoria, no son albergues. Entonces hay todavía mucha confusión, y hay otra beta que no hemos todavía empezado a trabajar, pero las colaboraciones entre ciertos albergues y también el Instituto Nacional de Migración para las canalizaciones. Se nos está acabando el tiempo, entonces voy a hablar rápidamente de este tema de los autobuses. El no poder comprar un boleto de autobús ha generado toda una red de extorsión y de intermediarios entre las empresas que venden los boletos de bus y la forma de poder acceder a los boletos. Tenemos otro actor que nos interesa muchísimo, que es Western Union, ¿no? Todo lo que tiene que ver con servicios financieros. Desde hace mucho tiempo, desde que empezamos con caravanas, lo vimos claramente, cómo hay redes informales de extorsionadores y otras más formales que se van beneficiando ciertas cadenas para poder tener acceso a recibir una remesa. Y no sé cuánto nos queda, pero ya muy poquito. 2 minutos y medio. 2 minutos. Perfecto. Tenemos este último que nos interesa también muchísimo. Cuando yo hablaba de la industria humanitaria, no solamente pensemos en las grandes organizaciones internacionales que están teniendo acceso al territorio, también hay que pensar cómo hay distintos humanitarismos, y hay un humanitarismo espontáneo que nos interesa rescatar mucho, también es dentro de las propias redes de migrantes.
Voy a leer 2 testimonios. El primero dice, nos pasó allá en Veracruz, nos bajó migración del autobús, pasamos la noche en la estación migratoria. Esas personas, a pesar de que ahí nos conocieron, a pesar de que éramos muy desconocidas, nos abrieron las puertas de sus casas, que cualquier persona no lo hace. Entonces, ellos en ese sentido fueron muy amables y nos prestaron mucha ayuda. Algo que es constante en el campo realizado en los últimos 3 años, las personas son detenidas en carretera y son dejadas muchas veces a pie de carretera, sobre todo las poblaciones más vulnerables, cuando son familias, cuando hay mujeres, cuando hay menores, no necesariamente son llevados a estación migratoria, sino dejados a pie de carretera, abandonados y ahí entra mucho esto, ¿no? De otros actores que están haciendo ese trabajo, un poco lo que mencionaba Marela, que lo vimos cuando abren la estación migratoria, pues los sacamos, pero los dejamos en situación de calle. Y finalmente este otro testimonio, como un mes tengo en la Ciudad de México, la empatía que he recibido de mis propios paisanos. Somos los que nos apoyamos, nos ayudamos, gente que he conocido en el camino y y nosotros nos venimos con familias, entre nosotros nos hemos apoyando. Ese es otro tema que hemos trabajado también, como hay todo una red que ya se están haciendo inclusive defensores de los derechos humanos, que son las propias personas venezolanas generando redes de apoyo. Y ya para cerrar, ¿cuáles son algunos de los elementos desde donde estamos empezando a enfocar este paper? Bueno, esto que decía Luciana, hemos pasado de la no política migratoria a una política pragmática, donde hay una ambigüedad normativa, hay una fragmentación institucional, hay una gobernanza delegada. Tenemos ahí un disparate entre por qué está haciendo detenciones migratorias, inclusive policías municipales y policías estatales llamando rescates humanitarios. Puedes tener personas que fueron detenidas por Guardia Nacional junto con Migración, otras solo por Guardia Nacional. Entonces hay toda una serie de actores extralegales que están siendo parte de esta gobernanza del control fronterizo. Tenemos también esta irregularidad a partir de la visa de los 2022 ha beneficiado a múltiples actores. Si bien esto no es el hilo negro, sabemos que otras poblaciones llevan siendo extorsionadas y atrapadas desde hace muchos años, pero el caso venezolano nos permite de una manera muy específica entender qué implicó la irregularidad impuesta por el gobierno mexicano y en temas de violaciones a los derechos humanos y economías legales y ilegales lo que ha generado. Finalmente, hablar de este humanitarismo punitivo, ¿no? Porque no hay control como dicen, no hay control si no hay cuidado, o no hay trabajo de cuidado si no hay control en estas fronteras. Y bueno, cerramos con esta idea de México no solo es un país de contención, es un país, por supuesto, que ha simulado una protección internacional y que ha externalizado las estructuras de violencia y las formas de violencia y de castigo a otros actores. Insistimos, actores legales, extralegales e ilegales. Y hasta aquí vamos en nuestro paper. Ay, no, tenía yo otra más que se nos fue. Pero bueno, creo que ya es más o menos lo que he estado yo diciendo, ¿no? Lo podemos discutir más en la parte de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco porque fueron excelentes con el tiempo y por tanto tenemos casi 1 hora para discutir, debatir, preguntar. Ya veo 2 manos levantadas. ¿Quién me ayuda con el micrófono, por favor? Allá atrás, Amarela, que creo que levantó la mano primero. Gracias. Creo que voy a recoger tipo unas 3, 4 preguntas y luego responden y luego hacemos una segunda. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas por su trabajo y también por la exposición tan eficaz en términos comunicativos. Yo les voy a compartir que me siento apabullada. Siento que a pesar de que somos hiperexpertas en la movilidad humana, no imaginábamos este panorama, ¿no? Yo creo que hace 10 años no imaginábamos que además de continente tapón íbamos a ser un continente de expulsión, un continente de recepción, ¿no? Y bueno, todas me parecen perfectamente delineadas, me parece súper interesante el trabajo sobre todo de mirar más allá del Estado y de desmitificar que el Estado es omnipresente al mismo tiempo, de reconocer que la política migratoria
es no tener una política soberana, sino pragmatismo. Acabo de estar en el Istmo, en centros, dice, bienvenido, centro de apoyo humanitario, y es un centro de detención en carretera, y efectivamente estaba siendo gestionado por policía municipal, ¿no? Lo que voy a decir no es porque le falte a sus investigaciones, sino porque son dudas que se me ocurren en la estupefacción, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, yo creo que nos hace falta dialogar con el desplazamiento forzado interno, porque ahí donde hay actores ejerciendo una solidaridad espontánea, me encanta, Letia, ¿no? O donde Ulla y Sole hay economías informales. A mí una de las preguntas que en las comunidades indígenas panameñas es de qué estarán viviendo ahora esas comunidades indígenas hiper empobrecidas que se abultaron de capital, pero están aisladas porque no hay Estado, ¿no? No hay infraestructura estatal. Entonces, por ejemplo, ante el vaciamiento del Darién, ¿qué está pasando con esas economías, no? Luego, por ejemplo, nos hace falta también una discusión en términos que ahí yo creo en serio que los brasileiros, además de agradecer que hayan hablado en español, muchas gracias compañeros, tienen como, así como México tiene 3 barrios adelante en términos del taponeamiento y sirve de modelo de análisis, de espejo. Yo creo que Brasil tiene 3 barrios adelante, junto con Chile, en ser país de acogida y potencia humanitaria, como otra forma de gestión de la migración, de la industria de la deportabilidad, que es lo que ahora se viene para todo el continente. Ayer Petro, el que estaba muy indignado por los vuelos internacionales, firmó un acuerdo de externalización de biometría, ¿no? Entonces, se los digo como ideas sueltas, primero porque me apabulla, segundo porque yo creo que sí hay tasa de tránsito cero para algunas nacionalidades, pero las familias, compañeros, siguen llegando a los barrios en California, en Chicago, en familias de mexicanos desplazados por el cártel del aguacate, ¿no? Familias brasileñas, o sea, no están pasando por los mismos puntos, pero no hay migración cero, que es el bistec que nos tiraron hace 15 años para la migración mexicana y nos la creímos. Y dejamos de estudiar y todas nos volvimos expertas en tránsito de centroamericanos. Y luego vienen los compañeros del norte y dicen, no, sí hay colonias de trabajadores temporales. Se nos escapa también la gestión del trabajo temporal, ¿no? Que es una forma de esclavitud, por ejemplo, en Canadá, que eso se van a llevar los brasileños, es como una operación acogida hace 40 años, que hoy es trata de personas, gestionada por los estados, ¿no? Y en todo esto la pregunta sería, perdón que me extienda, pero realmente me parece muy potente las exposiciones, ¿qué imaginación teórica y qué imaginación política poner a operar, compañeras, para pensarnos como territorios de expulsión, de tránsito, de atoramiento, de destino, de deportación, ¿no? Buenos días. Perdón por el uso monopólico de la palabra. Yo tengo 3 dudas que son muy puntuales, pero creo que necesitan un poco de contexto. La primera es para la primera exposición, que es cómo matizar. A mí ¿cómo decirlo? En campo, antes de ir a campo, me parece que mi pensamiento era muy de denuncia, pero ya estando en campo me parece que siempre hay muchos matices, ¿no? A veces cuando uno trae así como... Yo traía mucho esta bibliografía de los marxistas de Zacatecas, ¿no? De denuncia pues sí, tal cual, ¿no? De la migración forzada. Pero también me parece que hay cosas importantes en el matizar, en ese sentido. ¿Por qué? Porque así uno puede comprender los dispositivos, los mecanismos, estrategias, úsenla para poder también desmontarlos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos matizar de repente ciertos actores, pero sobre todo poner énfasis en esto, en los mecanismos y en las estrategias? Una segunda pregunta tiene que ver con otros actores. Y a mí me hace una completa lógica que estén aquí las personas que están, sobre todo porque hay, y no me gustan ya las taxonomías, pero la voy a mencionar muy rápido, hay una taxonomía que es de Fitzgerald que habla sobre el control remoto. Entonces ahí hace una taxonomía, por ejemplo, de cómo hay externalización, cómo también hay la burocracia, ¿no? Los espacios liminares, los diques, por ejemplo, mencionaron que estuvieron en Ecoclí, pero se parece mucho a lo que ocurre en Australia, ¿no? O también en el Mediterráneo. Y también la externalización propiamente, que ya llevamos me parece que unos 20 años más o menos estudiándolo. Entonces, en ese sentido, para superar un poco también la taxonomía, ¿de qué otros actores también podemos hablar? Aquí me parece interesante, por ejemplo, estamos hablando de los actores que son privados, ¿no? O sea, ¿qué ocurre, por ejemplo, con estas agencias en el Brasil, que no se estudia y no hay datos, no hay data? Y yo tengo que decir, obrigado por vir, por su presencia. Y una tercera y última pregunta es, a veces como que me causa un problema tratar de traer mucho neologismo a la mesa últimamente, porque cuando uno relee y lee cosas que son de clásicos y a lo mejor occidental, lo que sea, me parece también, se quieren todavía así como desmatizar más así el lenguaje, pues a la India, ¿no? Pero a lo que voy es, pienso yo en la economía política de la migración. ¿Podemos hablar ya de una economía política de la migración? Porque, sobre todo con la última exposición, hablan de la producción de los mercados, la producción de los espacios, la producción de los tiempos. Todo va en función de la producción, o sea, no es una casualidad, me parece a mí, y hasta yo diría que es adrede toda esta existencia de estos mecanismos tan complejos, porque al final lo que van produciendo son mercados. Entonces, tengo esas 3 preguntas que espero no haber perdido. Primero, ¿cómo matizar? Segundo, ¿qué otros actores están en estos espacios? Y también, si podemos ya empezar a hablar de una economía política de la migración. Muchas gracias. Disculpen por el tiempo. Gracias. Veo otra mano levantada, Yerko. Voy a cerrar con tu pregunta por ahora para dar espacio a las respuestas y después pasamos a buscar más, ¿ok? Sí, más que una pregunta es como una reflexión que me suscita a partir de escucharle, ¿no? Y quizás ustedes pueden como reaccionar también. Es que, claro, yo ahorita estoy, desde el comienzo del año empecé a trabajar con hombres migrantes, que, son muchos de Venezuela, ¿no? Pero hay de todo, de todas partes. Y cuando ellos vuelven una y otra vez a su relato de tránsito, digamos, uno lo que descubre es que lejos de estar en un lugar donde como que es tierra de nadie, digamos, todo lo contrario, hay una micropolítica y un control meticuloso sumamente importante. Cuando cuentan lo del Darién, por ejemplo, que van de un lado a otro con guías y llegan, por ejemplo, a una zona donde hay un campamento, donde tienen acceso a todo, incluso algunos de ellos olvidan que están en ese lugar del cual han escuchado tantas cosas atroces, ¿no? Y se emborrachan en la noche, les venden cerveza, todo es más caro, hay de todo, hay un Western Union, y te ponen un brazalete, ¿no? Te ponen un color que significa una cosa, otro color cuando pagaste menos. Y cuando uno ve que eso se suscita y sigue ocurriendo a lo largo del tránsito hasta llegar bien al norte, digamos, uno que más o menos comprende que en realidad quizá, pensando en esto de la zona gris, quizá en realidad habría que pensar las cosas de otro punto de vista, porque quizás seguimos pensando con el ideal liberal del Estado, de los poderes del Estado, del territorio, la soberanía. Por ejemplo, ahora estoy leyendo una tesis doctoral de una alumna que está trabajando el tema del agua en Colombia, en la región de Medellín. Y de repente yo lo que le decía es que yo, si hubieras hablado con ella en los años 90, yo hubiera pensado, wow, qué excepcional Colombia, qué excepcionalidad, qué singularidad, qué lugar como tan aparte. Pero ahora que lo veo, después de tantos años, digo, en realidad Colombia, por decir Colombia, podría ser México, podría ser, ¿es la excepción o es más bien la punta de lanza de un sistema al cual estamos llegando todos? Cual más, cual menos, ¿no? Entonces en realidad quizás no es gris, es muy nítido.
pero en términos de una composición de poderes donde esta economía industrial, criminal, empresarial, está toda organizada de una manera, no voy a decir que todo esto funciona de una forma terrible, cruel, ¿no? Pero funciona. Y en realidad quizás Donald Trump ahora está haciendo explícito algo que ya funciona de facto y en términos reales y concretos, simplemente escuchándoles a las personas migrantes, ¿no? Simplemente escuchándoles. No hay tal Estado como nos habían dicho, no hay tal soberanía como nos habían dicho, no hay tal Estado-nación como nos habían contado. O sea, quizás nos compramos un cuento, estudiamos sociología, antropología, ciencia política, pensando que esto era así y en realidad tendríamos que empezar al revés, digamos, ¿no? Bueno, eso. Les doy entonces la palabra. No sé si quieren comenzar al contrario, tal vez comenzamos de allá para acá y van respondiendo, comentando, en fin. Bueno, muchas cosas, muchos temas y todos para reflexionar mucho. Yo simplemente me voy a referir a uno para dar la palabra. No, creo que no está tomando el micrófono. A ver, ¿verdad? ahí hay que ponérselo muy cerquita. Para dar la palabra a los colegas voy a tomar este tema de los actores y la economía política, ¿no? Yo creo que simplemente cuando uno, las veces que hemos hecho campo en la selva del Darién, donde estábamos, en el Darién, en las caravanas, donde sea, cuando uno trata de reconstruir las trayectorias de las personas, cosa que hemos hecho en muchos de estos proyectos con mucha minuciosidad, ahí empiezas a comprender las dos cosas, ¿no? Esto de los actores, qué actores están interviniendo y qué características tienen y cómo se construye esta economía política de la migración o del tránsito, ¿no? O sea, yo simplemente traté acá de escribir rápido, reconstruir una trayectoria, ¿no? Entonces, una persona, por lo menos, vamos a hablar hasta enero, ¿no? Ahora hay algunos cambios, pero ¿qué hacía una persona que quería cruzar por el Darién? Llegaba a Metetí, le pagaba al Clan del Golfo, crimen organizado, para cruzar a una lancha, llegaba a la parte de Panamá y la comunidad indígena le vendía comida o le tenía que pagar para la piragua para cruzar a la estación migratoria, entonces comunidad indígena, todos forman parte de esta economía política de la migración. Correcto. ¿No? La comunidad indígena llega ahí, en el medio de la selva te encuentras venezolanos que decidieron no seguir el camino y se ofertan como cargadores de mochilas o de niños. Entonces, el migrante venezolano, que era un migrante en tránsito, dijo, pues yo aquí gano unos pesos, me quedo por aquí. Llegan a la estación migratoria, le tienen que pagar para el autobús la autoridad estatal, que tiene concesionado a una empresa privada que es pariente del encargado, todo eso verificado, le paga al autobús. Luego, finalmente, hacen un acuerdo bilateral Panamá con Costa Rica para que pasen la frontera sin que se den cuenta. Entonces, ahí hay un acuerdo bilateral. Miren, tanto que hablamos del multilateralismo, el regionalismo en América Latina, un acuerdo bilateral que se celebra como corredor humanitario y se le paga a la autoridad estatal. Luego de ahí, en la estación migratoria, como alguien mencionó, hay un Western Union que en realidad es una versión extraña de Western Union, porque es un representante que te da el dinero, te lo saca ahí en nada, en el medio de la selva, y le paga 20% de comisión y 20% de comisión el que está en Panamá. Entonces ahí empresa privada, intermediario, y podemos seguir así. Los salvoconductos para cruzar Nicaragua, Honduras. Luego tienes que cruzar el Naranjal, que es la mejor ruta para seguir. Motociclistas de la comunidad, que si tú le preguntas, tú dices, pues esto en estricto sentido es un tráfico de personas, ¿no? Y la persona que te dice, yo soy de la comunidad, estoy tratando de sacarme unos 30 pesos, ¿no? O sea, pero está involucrado el que plantaba naranja y dice, yo mejor pongo la moto y pasa de largo. Y así, entonces, vamos mutando entre un conjunto de actores hasta que en Guatemala y México es donde viene con más claridad lo que explicaba Letia, que es esta fusión de actores, ¿no? Donde tú no sabes quién es quién. Hay extorsión, colusión, secuestros, y tú no sabes si es la autoridad estatal, si es el crimen organizado, si es lo mismo. O sea, las personas que nos relatan los secuestros dicen, vino una camioneta de la policía y se bajó una persona, le extorsionó cuando estaba el CBP One, le extorsionó en el aeropuerto con $4,000 porque si no, no llegaba a su cita el otro día. Pero eran unos encapuchados con una ametralladora. Tú dices, ¿quién es?
¿Era falsa la camioneta de la policía o eran policías que actúan? Empieza la mezcla, ¿no? Y uno puede terminar con algunos relatos que recordaba de cómo cruzan estas personas que hicieron todo esto, que le pagaron a todo esto, que lo secuestraron, lo extorsionaron, pasó todo esto y al final le terminan pagando a otro grupo de crimen organizado que tiene un hueco en el muro en Ciudad Juárez y que venden la puerta que tienen ahí por 400 últimos dólares después de los miles que pagaron y pasan. Y cuando pasan, no, me pasó en el contacto de un Uber, que es muy solidario el Uber y los va a buscar ahí al muro, ¿no? Entonces, igual, todos pueden terminar siendo traficantes de personas, pueden ser personas que ganan para sobrevivir. Entonces, la economía política de la migración, creo yo que se conforma por grandes profesionales del tráfico y del crimen organizado, el crimen que se volvió a la inmigración y que se dio cuenta que es un negocio infernal, y el que sobrevive día con día para sacar para comer, ¿no? Entonces, creo que eso un poco explica la complejidad de este asunto. Sí, es que esa pregunta que dices, Amarela, ¿qué imaginación teórica? Es como una gran pregunta. No, yo quisiera nada más como sumar, creo que 2 ejes que son en los que hemos estado trabajando más. A ver, yo creo que, y el otro compañero que también decía, bueno, ¿cómo? Yo creo que hay que desmenuzar primero entender el contexto en el que estamos estudiando, y el contexto de violencia criminal es muy fuerte en este país. Entonces, eso creo que nos complejiza mucho entender los actores que están a cargo de otras labores donde además cruzan migrantes. Entonces, tenemos por eso es que, bueno, quiero hacer el eje que tiene que ver con la militarización y el militarismo. Entender que el mismo operativo puede ser un operativo antidrogas, pero puede ser un operativo de control migratorio. Entonces, o sea, los migrantes son un actor más dentro de un entramado que es bastante complejo, me parece, de estos actores que son actores criminales, que también puede ser, y muchas veces es el mismo actor estatal. Creo que tenemos que tejer muy fino, por eso las etapas. Y yo digo, es que estudiar los retenes es importante, porque tendríamos que hablar desde el momento en que hay un primer contacto con ese agente que no sabemos lo que dice Luciana, porque pues, si camionetas clonadas o no, son actores criminales, son actores estatales, ir haciendo como todo, por eso itinerarios. Queremos hacer todo el punto por punto, ojalá y nos dé para hacer hasta puntos geográficos de donde se ocurren estas interacciones. El otro tema, cuando hablamos de militarismo, lo estamos diciendo en la mañana con compañeros, cómo las agencias en general, policíacas, el propio Instituto Nacional de Migración, funcionan bajo esa cultura, esa ideología del enemigo, de la identificación y erradicación. Y esto lo quiero sumar con el otro eje que creo que es muy importante, un eje teórico, que es que estamos en un momento de punitivismo, no solo con las personas migrantes, o sea, en general se le apuesta demasiado a la ley, se le apuesta demasiado al sistema penal, al castigo, y los migrantes hoy en día son personas que por su propia simplemente nacionalidad, actividades que realizan se convierten en crímenes. Entonces creo que este concepto que le llaman el crime migration o que podemos llamarla las criminologías de fronteras, es estudiar por qué el comprar un boleto de autobús se puede convertir en una causa para ser detenido, porque está el Instituto de Migración ahí en la estación de autobuses, cuando para una persona que no tiene que tiene otra nacionalidad o que se ve diferente, porque lo hace la compañera Gretchen Kuhner de Limumi, va a rubia de ojos azules, compra un boleto de autobús y ella sí se lo venden, pero fue con un notario y en ese momento pudo inicia un proceso contra este decreto presidencial de no vender boletos a personas que no son mexicanas. Entonces es racialización y es todo un sistema que hay punitivo que se extiende a muchos actores. Y eso sería lo único que yo diría, o sea, reflexionar entre esto que Membe dice mucho, las fronteras son espacios de brutalidad y de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque hay una serie de actores porque funcionan en el punitivismo, no todo se le deja al Estado. Creo que eso se ha extendido como cultura institucional, como práctica y como identidad de estos actores policíacos. Muchas gracias. Bueno, las preguntas difíciles dejo a Bruno Miranda para responder. No, bueno. Que él practique su español ahora, ¿no? Sí, muy conveniente, ¿no? Pero
Claro, Bruno, por favor, sé que tiene muchas cosas a decir también, por favor. Sí, muchas gracias, Cayo, por pasar la estafeta. No, yo nada más, yo pensaba reaccionar a las preguntas, que yo creo que o sea, las tendremos que resolver colectivamente, ¿no? Es chamba colectiva. A mí me deja muy inquieto. Algunas de nosotros hemos estado, digamos, monitoreando y documentando el tránsito migratorio en los últimos 10 años, ¿no? Y ahorita, del 20 de enero en adelante, pareciera que estaríamos entrando en una, digamos, una nueva época, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sistematizar esos 10 años pasados, ¿no? Y dejar de reaccionar a lo inmediato, o vamos a saltar a lo nuevo? Sin sistematizarlo, y a veces siento que ni siquiera, no sé, dejamos de apoyarnos en marcos analíticos mayores para dar cuenta de lo que pasó. ¿Cómo dejar de reaccionar a lo que va surgiendo, ¿no? Yo siento que es muy importante cronicar las migraciones, siento que es muy importante darle seguimiento, siento que es muy importante nuestra presencia en los medios, pero lo conecto con lo que decía Ula en la mesa anterior. ¿Cuándo es que vamos a teorizar sobre lo pasado y asumir nuestro lugar social como académicos y académicas? Eso sí me inquieta muchísimo. La salida que hemos, bueno, dado Cayo, yo, Gustavo, es centrarnos en espacios, ¿no? Como mediadores de la movilidad, ¿no? En espacios como orquestadores de la movilidad. Espacios que están articulados sistémicamente, digamos, el aeropuerto al que llegan personas migrantes afganas, está articulado con los albergues a los que se dirigen posteriormente, a los campamentos migrantes, y eso responde a una economía sistémica, ¿no? A un mercado, digamos, sistémico. Y a lugares y a infraestructuras que son visitados y frecuentados por actores formales e informales. El aeropuerto de Guarulhos es el lugar donde migrantes afganas esperan al coyote para decidir a dónde van, ¿no? Y esa es la salida que hemos dado, ¿no? Cómo analizar sistémicamente o cuál es el componente sistémico de las infraestructuras de movilidad, ¿no? Cómo se transforman esas infraestructuras como espacios nodales para explicar el tránsito, y quizás también podría ser una salida a, no sé, explorar otras vías de investigación que no sean centrados o no solamente centradas en relatos y testimonios, ¿no? Yo creo que esa es un poco de las inquietudes que permean varios de nuestros trabajos académicos, ¿no? Y que tienen que ver con los riesgos de extractivismo que tenemos, ¿no? Fijemos en espacios, fijemos en lugares, infraestructuras que medían y que articulan las movilidades, ¿no? Ellas siempre estarán, esas personas siempre estarán, pero ¿dónde ponemos nuestra atención y cómo dejamos de reaccionar a lo inmediato? El apabullamiento, o sea, yo creo que responde mucho a eso, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a hacer el lugar de silencio para pensar en esa última década, ¿no? De tránsitos por el Darién y Tapachula, etcétera? Te dejo a ti ahorita la pelota, Cayo. Bueno, no, solamente una cosita que, bueno, concordando con Bruno en nuestras reflexiones, yo pienso que es radicalizar la desnaturalización. Y miro, yo he aprendido mucho con los migrantes africanos en San Paulo, con quien, bueno, tengo mucho más contacto, que hay muchos espacios que no accesamos y que son muy, muy importantes para ellos, y tal vez no tomar, por ejemplo, en San Pablo, estoy hablando de ahí, las galerías, las bibliotecas, donde están como espacios que, bueno, ya sé que están ahí. No. Estar ahí con ellos explica muchas cosas que podemos comprender acerca, bueno, de algo que se llama de
integración de una economía política que se mezcla como legal y ilegal, están ahí también en el medio urbano. Muchas cosas que pasan en el tránsito también. Las economías muchas veces se conectan y eso es algo que estamos intentando atraer como todo. Al principio todas las infraestructuras importan y acompañando la trayectoria de inmigrantes, bueno, estando ahí con ellos, vemos que sí hay muchas cosas que tomar de ahí. Pero bueno, no voy a tomar más tiempo de los colegas. Voy a hablar em português e qualquer coisa a Soledad me salva, ok? Eu acho que, no caso brasileiro, como eu disse, a pesquisa está no início, então é o primeiro momento da pesquisa, mas eu creio que há uma importância, essa questão da imaginação teórica e política, porque me parece que é o que falta para a gente poder pensar na questão da deportação brasileira, que a gente está experienciando desde 2019. Tá claro? Tá aqui? Porque o que a gente tem, tanto academicamente quanto pela mídia e o Estado brasileiro, é um foco no aeroporto de Confins e no governo Trump ou no governo Biden e nada no meio. Como se não houvesse nada no meio, o aeroporto, por acaso, ele recebe aquelas pessoas e aquilo é fruto do governo Trump ou Biden. Quando não, culpa do governo Bolsonaro ou culpa do governo Lula. E eu acho que trazer isso que o Victor coloca, uma economia política da migração, ela é importante, porque no meio vai para além de uma questão do Estado. A gente tem um capital financeiro, tem serviços complexos de tecnologia, tem indústria bélica, né? Indo em busca de relatórios, é possível, por exemplo, descobrir que a Palantir e a Elbit, elas estão na fronteira do México, mas elas estão em Gaza também. Elas estão lucrando com esses dois, né? No meu caso, aprendendo a navegar no Wikileaks, é possível descobrir que a Elbit ela está em Gaza, ela está na fronteira do México, ela está em territórios indígenas no Arizona e ela também está na Angola e ela está no Brasil. Então, é uma indústria extremamente lucrativa. E a Palantir também lucrando muito com mineração de dados. E que começa com o governo Obama, esses acordos, né? Então, a pergunta é, o que nós queremos ver dentro da deportação? Se pensarmos o caso do aeroporto de Guarulhos, qual o papel do aeroporto de Confins? Em conversa com funcionários do aeroporto de Confins, eles me disseram que um dos motivos de receber deportação é para que o aeroporto ele possa ganhar maior projeção internacional. Isso faz parte de uma política do aeroporto. E aí talvez eu encerraria essa reflexão através de uma questão que eu tenho pensado bastante. Por que essas indústrias, todo esse complexo de serviços, ele não pode ser visto no mesmo ponto que foi colocado aqui pela Luciana e a Létia? Nós estamos muitas vezes na academia brasileira, ou a mídia brasileira, preocupada em denunciar o coiote, mas nós não queremos saber quem lucra, que indústria lucra. E quando você entra nos relatórios dessas companhias aéreas que estão deportando brasileiros, ou dessas grandes empresas que fazem mineração de dados, são acordos de bilhões pago pela população do próprio país. Então, você tem uma economia funcionando de deportação que eu acho que a nossa imaginação teórica e política, pelo menos no Brasil, ela não alcança. Então, para mim, acho que esse é um ponto importante e espero que tenha ficado claro. Obrigado.
Gracias por las preguntas y las presentaciones. Creo que esta mesa, de manera muy clara, nos ayuda a darnos cuenta cómo lo que estamos tratando de nombrar es un rompecabezas y que cada una de estas piezas se van conectando y embonando, y me parece que uno de los desafíos mayores es tratar de entender estos sistemas migratorios en un momento crítico, que es el neoliberalismo caníbal en el que estamos viviendo. Y esa es una de las piezas fundamentales también para entender cómo se siguen expandiendo industrias que lucran, que extraen vida, que extraen riqueza, pensando que América Latina tiene más del 50% de su población trabajando en la informalidad. Creo que ahí hay un punto fundamental para continuar la discusión. Y cuando ustedes narraban lo que está pasando en Brasil como un punto de entrada, de espera, de conexión, el Bruno decía, pensemos en los espacios no vaciados, no como contenedores de relaciones sociales, sino como producción social, son espacios que sin el aeropuerto no se comprende el Darién. Más tarde, el aeropuerto de Sao Paulo se vuelve entonces la infraestructuración, usando su concepto para más tarde entender cómo se conecta la Amazonía, los Andes, el Darién y para arriba. Y creo que, respondiéndole a la Marela, y a ti, Bruno, el mayor desafío que tenemos es cómo no pensamos aisladamente, sino conectando piezas que forman parte de este mismo sistema. Es algo sistémico y parte sistemático y sistémico que vamos viendo que toma formas cada vez más represivas, punitivas y, por supuesto, con una industria que lucra enormemente. Con Luciana y nuestro colega Andreas Feldman hicimos ya un trabajo sobre la economía política del Darién, donde conectábamos, hacíamos un entroncamiento de cómo la política migratoria más las economías del Darién nos ayudan de alguna manera a nombrar lo que está ahí pasando. Y lo que Yerko nos plantea, si cabe o no usar la noción de zona gris, fíjate que con la ULA, cuando tratábamos de nombrar lo que está pasando, no encontrábamos una manera más útil de poner en una palabra, en un concepto, en una categoría, qué es lo que nosotros sabemos hacer, crear categorías para tratar de alguna manera de entender esta realidad tan difícil. ¿Cómo nombramos lo que se vuelve ilegible, lo que está opaco, lo que cambia con una volatilidad aceleradísima? De hecho, todas estas dinámicas que vamos narrando no son totales. No todos los migrantes que logran atravesar esos mismos espacios tienen las mismas experiencias. De hecho, al reconstruir el tránsito desde Chicago, en mi caso, me he llevado sorpresas insólitas. Hay migrantes que llegan desde Ecuador hasta Chicago sin haber tenido que enfrentar nada de lo que otros, en cambio, han tenido que enfrentar de manera brutal. Son muy diversas las historias, son increíblemente disímiles, pero a la vez puedes encontrar ciertas convergencias. Entonces, ¿cómo nombramos? Creo que también esa es una pregunta que tenemos por delante y hay límites para nombrar, y quizás parte del ejercicio que ahora tenemos es repensar desde estos sistemas sur-sur, nuevas maneras de nombrar esta realidad tan compleja y apabullante. Y quiero cerrar con algo que tú planteabas, Amarela, el desplazamiento interno, y ese es el nuevo elemento en la ecuación. En el trabajo que hemos hecho ahora, siguiendo a ecuatorianos, particularmente ecuatorianos y también peruanos, ahora dirá, en 3 años se transformaron las razones por las que ellos salen de Ecuador. Ecuador, de la pandemia al presente, se volvió el país que México y Colombia fue en las décadas pasadas. Entonces, es una aceleración del cambio. Hay ahora relatos brutales de desplazamiento forzado, de desapariciones, de muerte, que exige que la gente se vaya. Y entonces, ¿cómo vamos nombrando esa realidad que nos atraviesa, nos atropella? Y no tenemos maneras de repolitizarlo en el inmediato. Y para cerrar, concuerdo contigo, Bruno, creo que es importantísimo darnos un tiempo de pausa para
al menos entender qué pasó entre el 2020 y el 2025 antes de la llegada de Trump, porque ahí me parece que hay muchas claves para entender este presente, que es un presente de excepcionalidades. Bueno, muchas gracias por las preguntas y también por las contestaciones de los otros colegas aquí. Yo quería decir solamente dos cosas. Uno se monta en la pregunta de la economía política de la migración, y yo creo que definitivamente, y también en parte articula con lo que dijo Gustavo ahora, sí, el interés económico es absolutamente endémico en el campo de las migraciones y en el campo de control. Y claro, llevamos 10 años con estudios también de industrias de la migración, y también unos colegas daneses pusieron a circular el término de los mercados de migración, y pensar también las migraciones como un mercado donde invierten las compañías privadas, las corporaciones, etcétera. Y eso vemos en todas las presentaciones, el de Luciana y Aletia también, en los demás en la mesa, que eso puede ser a pequeña escala como los intermediarios, o a grande escala como las corporaciones, como lo que nombró Gustavo en su presentación, ¿no? Y quería también decir que el rol de estas corporaciones están muchas veces desde antes que se formulan y que se cambian las políticas, ¿no? O sea, eso se ve tan claramente en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cuando empezaron durante Biden también con los paroles humanitarios. No es que se suelta la gente y ya, se suelta la gente con un grillete electrónico, que es una expansión de la detención de manera digital. Son cárceles digitales, ya no tenemos solo cárceles en edificios, pero también tenemos nuevas fronteras y formas de encarcelamiento digital. Están los teléfonos, el control por los teléfonos y el biométrico, que también es como una multiplicación de las tecnologías disponibles para los procesos de control. Entonces, yo creo que nos toca pensar en los últimos 10 años de investigación, pero también monitorear con mucho cuidado estas nuevas fronteras digitales y cómo se van insertando en los campos que ya estamos estudiando. Y la otra cosita, solo rápido, que quería comentar es referente a la reflexión de Amarela y la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué imaginación teórica requiere pensarnos como territorios expulsores también, además de tránsito y de recepción y todo eso? Y creo, y pensar en conjunto con los desplazamientos internos. Yo creo que el término en sí de desplazamiento es muy evocativo, ¿no? Porque va más allá de las fronteras nacionales. También lo podemos entender ampliamente, y siempre hay un elemento de coerción, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo a distintas escalas en todas las presentaciones. Y pensar que si uno piensa a través del lente de desplazamiento, es como se puede aparcar múltiples movilidades, ¿no? Dentro de este término, siempre viéndolo de este lente del elemento de la coerción y la itinerancia también, que es otro elemento que muchos estamos hablando, ¿no? De que no estamos hablando del tránsito de un sitio a otro como si fuera un proceso unidireccional y tal vez después se vira, pero es un elemento de itinerancia, a veces con temporalidades alargadas, ¿no? Pero ahí les dejo esta pequeña reflexión. Bueno, agradezco enormemente los comentarios, las respuestas, pero me dan órdenes de arriba, y yo sigo órdenes, de que tenemos que ir encerrando. Entonces, yo voy a hacer un comentario de 1 minuto, pero básicamente ya se dijo todo. Quisiera volver al título del panel, que era internalización y externalización del control de las movilidades en la región. Y me parece que el elemento común que quedó brillantemente ilustrado por todas las exposiciones de nuestros colegas
es que la gobernanza migratoria en América Latina no está meramente en las manos del Estado, como se solía históricamente tratar en la literatura, aquella idea de la omnipresencia del Estado soberano. Lo que hemos observado más claramente en los últimos años, y especialmente pienso yo con el crecimiento exponencial de la infraestructura humanitaria, que además es una pieza central, clave en los procesos de contención y gestión de la movilidad en la región y en el resto del mundo, el famoso humanitarismo punitivo que a Aletia bien llamó la atención, está ahora en manos de un complejo y diverso entramado, ensamblaje de actores estatales, no estatales, humanitarios, legales y no legales, criminales, etc. Y también de espacios conectados, en una economía política local, regional, global de la migración. Y esto se da en todos los momentos de los proyectos migratorios. En la salida, como quedó claramente ilustrado con la presentación de Soledad, de Ula, de Bruno y de Cayo, en el tránsito, como Aletia, Luciana y Marisol nos mostraron, y también en los procesos de retorno y deportación, como Gustavo nos mostró. Y lo más claro y problemático, obviamente, es que esta gobernanza ha producido una industria muy lucrativa. Ya estamos hablando de billones de dólares americanos en esta dinámica, y todo el mundo literalmente está lucrándose con la movilidad y con la desgracia, digamos, ¿no? La vulnerabilidad de las personas en movilidad. Desde los pequeños, ¿no? Desde pequeños actores como los guías en las comunidades indígenas en el Darién, los medianos como el Clan del Golfo y las grandes empresas transnacionales vinculadas principalmente al complejo industrial carcelario bélico de seguridad global, ¿no? Que fueron estas empresas de las que estábamos hablando ahora. Y todo esto mientras sistemáticamente, evidentemente, se violenta y se violan derechos fundamentales en los diversos espacios por donde circulan estas poblaciones. Y además, en un contexto donde se cristaliza cada vez más esta idea de DAS, de la opacidad del actuar del Estado, ¿no? Un Estado que puede tener una presencia que puede ser al mismo tiempo omnipresente, pero también esquiva, como que una total ausencia o una total como del macromanagement al micromanagement, ¿no? Donde interesa o no interesa estar, ¿no? Y bueno, eso, quería solamente hacer ese pequeño comentario a modo de conclusión, y me quedé maravillada con esto que Luciana y Aletia y Marisol colocan, esta pregunta de si el modelo de gobernanza migratoria transforma la protección en simulacro y la movilidad en mercado. Me quedé con eso en la cabeza, me parece que es de donde tenemos que seguir intentando hilar. Y bueno, muchas gracias nuevamente por las provocaciones intelectuales y políticas que nos trajeron, por la discusión maravillosa. Y ahora entonces quisiéramos invitarles a que bajemos a la planta baja, al patio del Ángel, ¿ok? Donde podemos compartir un almuerzo y la presentación de un libro. Del libro, a ver, les digo, Luchas migrantes en tiempos pandémicos y de crisis, de las colegas coordinadoras aquí, Amarela Varela y Soledad Álvarez. Entonces, pasamos a la planta baja, por favor, y muchas gracias a todas y todos. En la entrada está Axel. Axel ya se fue. Axel, asómate. Él los puede ir guiando a quienes no conozcan dónde es el patio del Ángel. Entonces ahí podemos ir atrás de él.